El CEO millonario reconoce a la mendiga negra por la marca en la mano tras humillación en la boda. La escena fue tan brutal que nadie pudo apartar la mirada. Leah, vestida de blanco, con el vestido que había soñado desde niña, quedó sola en el altar. El silencio fue devorado por el murmullo horrorizado del público cuando Bruno, su prometido, apareció como una sombra, sin anillo, sin compromiso y con la mirada fría que la atravesó sin piedad. El altar ese día no fue un lugar de amor. Se convirtió en una trampa donde la humillación se volvió el centro de atención. Lo peor no fue solo verlo alejarse, sino el chisme feroz que inmediatamente explotó entre los invitados. Bruno la había dejado por otra, pero lo que dejó peor sabor fue la marca en la mano de Leah, esa extraña quemadura con forma de estrella negra, que nadie entendía cómo apareció justo horas antes de la boda. Nadie sabía que esa señal era la pauta para un misterio aún mayor, una conexión oculta que cambiaría todo. M. Un desconocido de mirada profunda, vestido con ligero desaliño, pero con esa energía tranquila que corta el ruido. Sin decir mucho, le ofreció un aventón y una escapatoria a ese infierno. «¡Vamos!», le dijo con voz firme pero suave. Y Leah no dudó. Subió al auto, con el corazón latiendo fuera de control, pero también con un atisbo de esperanza. Mientras el automóvil avanzaba, la ciudad quedaba atrás y algo dentro de Leah comenzaba a despertar. Mateo no era cualquiera. Hablaba poco, escuchaba mucho. Y poco a poco, entre silencios y risas inesperadas, una amistad comenzó a forjarse. Un vínculo fuerte, tan real que empezó a helar el miedo y a calentar la esperanza. La gente en el pueblo notó el cambio. Leah ya no es solo la novia abandonada. Con Mateo mostró una valentía nueva, un coraje que contagiaba. La comunidad empezó a mirar con otros ojos, como si ese par oscuro y misterioso trajera consigo algo más profundo, algo bueno. Pero justo cuando parecía que todo podía mejorar, la madre de Mateo, Lorena, soltó una bomba. «Quizás ustedes dos sean hermanos». Esa frase cayó sobre Leah como un puñal frío. El miedo regresó, pero ahora con una sombra distinta. ¿Y si todo ese amor en ciernes estaba prohibido? La marca negra en su mano, el abandono, Mateo, todo se enredaba en un torbellino imposible de sortear sin una verdad absoluta. Por eso, Leah no dudó y se sometió a un examen de ADN, esperando respuestas que parecían llegar demasiado tarde. Mientras tanto, Bruno no estaba dispuesto a quedarse atrás. En venganza, comenzó a filtrar videos que mostraban su verdadero rostro. Manipulador, cruel, desleal. Los clips dañinos llegaron a todas partes, afilando la tensión, haciendo que la privacidad de Leah se rompiera en 1000 pedazos. Pero algo inesperado pasó cuando un video Explota Live se volvió viral. Fue Bruno quien quedó expuesto y ella terminó convertida en símbolo de lucha y resistencia. Con Mateo al lado, L. La pregunta que latía en el aire era simple y temeraria. ¿Podrán realmente dejar atrás el peso del pasado y construir un futuro juntos? El misterio está servido. ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz? ¿Será el amor más fuerte que el miedo? ¿O la familia será la barrera definitiva? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El bullicio del café Calma resonaba en el aire, llenando los espacios vacíos de Lía con risas y aromas, café tostado, pasteles recién horneados. La gente comenzó a entrar buscando un refugio, y Lía, con una sonrisa que intentaba ocultar la inquietud en su pecho, se sentó con Mateo a planear su futuro. Pero el clima cambió cuando su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era un número desconocido. «Lía, necesito hablar contigo. Es urgente. Ven al parque antes de que caiga la noche», decía el mensaje. Su corazón se detuvo un instante. ¿Quién podía ser? ¿Qué podía ser tan urgente? Miró a Mateo, que le devolvió una mirada de preocupación. Sin pensarlo dos veces, se levantó, sintiendo el sudor acumularse en su frente. El parque estaba oscuro, solo iluminado por unas cuantas farolas parpadeantes. Lía se sentía intranquila. Cada paso resonaba en su mente. Entonces lo vio. Era un hombre corpulento, de cabello desaliñado y mirada intensa. Era Leo, un amigo de la infancia que no veía desde hacía años. Cuando se acercó, su cara estaba pálida, casi en shock. «Lía, no tienes idea de lo que he encontrado», dijo, con la voz temblorosa. Su respiración era pesada, como si hubiera corrido para llegar allí. «Es sobre tu madre». Lía se detuvo en seco. Recordó la historia de su madre, una mujer llena de misterios y secretos, sobre su pasado, su nacimiento. «¿Qué tienes que ver con mi madre?». La voz de Lía era un susurro, pero la confusión y la angustia empezaban a crecer en su interior. «Encontré documentos, cosas que no deberían haberse perdido. Ella no era quien decía ser. Tu madre tenía una hermana gemela», explicó Leo, agachando la cabeza, como si el peso de la revelación lo aplastara. «Y también tienes que saber, no era un accidente, Lía. Ella fue sacrificada». Los ojos de Lía se abrieron como platos. «¿Sacrificada? ¿Por qué?». El aire se volvió viciado, pesado. Tras cada palabra de Leo, el pánico le llenaba la mente. «He estado investigando. Hay un culto, algo oscuro. Se reúnen en secreto. La marca en tu mano es parte de todo esto. Es un símbolo. Ellos creen que la sangre de los gemelos es pura y poderosa», dijo, temblando, regañándose por hablar tanto. «Tu madre se alejó de ellos, pero parece que no alcanzó a escapar». Lía sintió cómo el mundo giraba. Adrenalina corrió por sus venas. Recordó las miradas de la gente en su boda, el silencio profundo después de que Bruno se fue. Todo tenía sentido. ¿Y Mateo? ¿Él también era parte de este secreto? «Mateo no sabe nada de esto». «Creí que podía confiar en ti», continuó Leo, como si el tiempo apremiara. «Pero no tienes mucho tiempo antes de que ellos lo descubran». La ausencia de respuestas dejó un eco sordo en su mente. La historia de su madre nunca había sido sencilla, pero escuchar aquellas palabras la dejó desgarrada. ¿Y si el amor que creía sentir por Mateo estaba destinado a la tragedia? ¿Podía realmente ignorar los secretos que se cernían sobre su vida? Chocó contra la cruda realidad. La oscuridad no solo se había presentado ante ella,
sino que le había revelado una sombra aún mayor y más amenazante. La marca en su mano, la conexión con Mateo, el culto, todo era un rompecabezas de horror. Escúchame, insistió Leo tomando su mano. No estás sola. Debemos enfrentarlo. Pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó en el aire, cortando el momento como un cuchillo. Una explosión de luces iluminó el parque, y Gia miró hacia el cielo. En el centro, una gigantesca figura oscura se alzaba entre los árboles. Su corazón se detuvo. ¿Era posible que el culto hubiera llegado a buscarla? La pregunta zumbaba en su mente mientras un frío sudor corría por su espalda. La verdad estaba al borde de revelarse, y con ella la promesa de un futuro oscuro y desgarrador que jamás había imaginado. ¿Podría realmente enfrentar lo que su vida se había convertido? Todo estaba en juego. Cada decisión la llevaría más cerca del secreto que por mucho tiempo temía. El grito desgarrador resonó en el aire, helando la sangre de Lia. La figura oscura, imponente entre los árboles, parecía burlarse del caos que había estallado en su vida. La gente se agolpaba, murmurando aterrorizada. Pero ella, su mente giraba, confusa y llena de miedo. ¿Qué estaba pasando? Leo, que estaba a su lado, parecía paralizado. Sus ojos reflejaban un terror palpable. «Lia, debemos irnos», susurró entre dientes, pero ella no podía moverse. Estaba hipnotizada por la presencia que se alzaba frente a ella, una sombra que no encajaba en su mundo. De repente, la figura oscura dio un paso hacia adelante, y Lia sintió que el aire se le escapaba. Pero lo que salió de esa oscuridad no fue un estruendo. Más bien, una voz familiar resonó, desgarrando el velo del misterio. «Lia, soy yo». El corazón de Lia se detuvo. Era su madre, no la mujer que había perdido, sino otra versión de ella, una que jamás había imaginado. La mujer que había dejado un vacío en su vida se encontraba ahí, de pie, en toda su esplendorosa pero aterradora esencia. «¡Mamá!». Su voz tembló, su mente trataba de procesar lo imposible. «Escúchame», comenzó su madre, pero un destello crepitó en el cielo. La figura que creía estar perdida se volvió tangible, y Lia sintió un estremecimiento al ver lo que llevaba en la mano. Un ritual, el símbolo de la estrella negra, exactamente igual al que tenía en su palma, brillaba con una intensidad envolvente. «Tú eres parte de esto, Lia. No puedes escapar de tu destino». El mundo a su alrededor se desvaneció. La multitud ahora parecía meros fantasmas, atónitos y sin voz. «¿De qué hablas?». «No entiendo». La angustia la ahogaba. Se sentía atrapada entre la revelación y el horror. «El culto, tus raíces», continuó su madre. «Necesito que entiendas. La marca que llevas es el vínculo entre tu familia y este poder que se cierne sobre nosotros». Cada palabra de su madre era pesada, como si arrastrara consigo los secretos de generaciones. «Te he estado protegiendo, pero ya no puedo hacerlo por más tiempo. La identidad del culto, el sacrificio, el miedo que había sentido la última semana. Cada fragmento de su vida se unía en un tapiz de revelaciones. El sacrificio fue por mí, por nosotros». El pánico la atravesó. Las dudas y los misterios estaban afilando sus bordes, listos para cortarla. La mirada de Leo, cada vez más pálida, pero desesperada. «Lia, esto no está bien. No puedes creerle. ¿Cuánto has vivido sin ella? Es un engaño».
pero su voz se diluyó en el miedo. Era como si el tiempo se hubiera detenido y en su mente solo quedara la verdad. Los ojos de su madre brillaron con tristeza y determinación. No tengo tiempo, pero debes recordar. Tus decisiones te unen a un destino que vibrará a través de la historia. Lía, las palabras resonaron, llenas de una ominosa verdad. Entonces, un grito desgarrador, diferente al primero, interrumpió la conversación. Pánico se desató. La figura oscura se retorció en el aire, y antes de que Lía pudiera reaccionar, un grupo de personas apareció, encapuchados y con el rostro oculto. Los murmullos de la multitud se transformaron en caos. «El momento ha llegado», gritó uno de los encapuchados, y la voz resonó como un trueno. «El sacrificio no es opcional». Lía sintió el pulso en su pecho acelerar. ¿Sacrificio? ¿Qué estaban diciendo? Su madre retrocedió un paso, el miedo brillando en sus ojos. «¡Corre, Lía! No dejes que te atrapen». Pero en un segundo el mundo se volvió oscuro. Lía se sintió sujetada, el viento aullando, y el pánico se adueñó de ella. Antes de que pudiera gritar, algo extraño ocurrió. La estrella negra en su mano brilló intensamente, escupiendo destellos y llenaron el parque. Todo se desvaneció. ¿Era posible que el culto nunca la hubiera olvidado? ¿Que todo hubiera sido parte de un plan que ni siquiera entendía? La última imagen que vio fue la de su madre extender la mano hacia ella antes de que el caos la envolviera. La verdad se desvaneció, pero el miedo y el dolor permanecieron. Y en medio de la oscuridad, Lía se preguntó, ¿quién era en realidad? ¿Y qué precio tendría que pagar para saberlo? La incertidumbre pesaba más que nunca, y el futuro se había vuelto un terreno sumamente peligroso. Lía sintió como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. La figura de su madre, a la que había creído perdida, se alzaba ante ella, y la oscuridad del parque se intensificaba. Cada vez que el aire se encrespaba, sentía un impulso vital que la empujaba a huir. Pero en su lugar, la curiosidad la mantenía pegada al suelo. El grito había quedado ahogado, pero el eco del temor resonaba en su interior. «Mamá, ¿eres tú realmente?». La pregunta escapó de sus labios como un susurro, vacilante y lleno de incredulidad. La multitud a su alrededor seguía paralizada, como si fueran sombras congeladas por el terror. «¡Escúchame, Lía!». Su madre la miró con ojos ardientes y llenos de preocupaciones profundas. «Hay cosas que debes saber. Nos están buscando, no solo a ti, sino a todos los que llevamos esta marca». Pero antes de que Lía pudiera responder, un estruendo rompió el aire. Un rayo de luz surgió de entre las sombras. Era un grupo de encapuchados que avanzaban con una determinación aterradora. Lía y su madre se miraron. Las palabras quedaron atrapadas entre ellas y el tiempo se congeló por un momento. «¡Sujétenla!», uno de los encapuchados gritó, y en un abrir y cerrar de ojos, varios de ellos se abalanzaron sobre Lía. Fue como si el mundo se hubiera desintegrado en un caos de sonidos y movimientos. La lucha era breve pero brutal. Sentía el frío acero de las manos en su piel, y su madre gritaba tratándola de proteger. «¡No, Lía!». Su angustia traspasó el ruido del conflicto. Pero Lía no podía apartar la vista de sus atacantes, y algo en su interior empezó a girar. Era como si la marca en su mano cobrara vida, latía con fuerza, pulsando energía y secretos que nunca imaginó. Y en ese instante, antes de ser atrapada, todo se detuvo. Un brillo blanco, intenso y doloroso, emergió de la estrella en su palma. La luz se expandió
irrumpiendo por el aire. Lía sintió que el poder dentro de ella ascendía, impulsándola a actuar. Se alzó rápidamente y una onda de energía estalló, empujando a los encapuchados hacia atrás. Los murmullos de horror pasaron al griterío. La multitud empezó a despertar. Su aturdimiento se transformaba en pánico. ¿Qué demonios fue eso? La voz de alguien resonó entre ellos. Pero no había tiempo para detenerse a pensar en qué hacía. La confusión se apoderó de su mente. ¿Qué era esa fuerza? ¿Era ella? Lía, debemos irnos ya. Leo la tomó del brazo y Lía vio una chispa de sorpresa en sus ojos. Él nunca había visto su verdadero potencial. La figura de su madre se desvaneció tras un árbol, buscando protección detrás de la multitud. «Ella sabe más de lo que dice», le advirtió Leo. Pero cuando volteó, la imagen de su madre había desaparecido en la sombra. La angustia le retorció el pecho. Con la adrenalina fluyendo, Lía corrió junto a Leo. Pero no solo se alejaron de los encapuchados, huyeron de su pasado, de las verdades ocultas que ahora parecían encontrarse al borde de la revelación, y de la sombra que representaba todo lo que había sido y todo lo que podría volverse. ¿Qué era eso? ¿Qué pasó? La pregunta salió de su boca, pero no había respuestas en la confusión del momento. Leo pareció titubear, y en su hesitación, Lía comprendió. ¿Lo sabes? ¡Dímelo! Lía, hay algo que no te he contado, dijo Leo, su voz temblorosa. Tu madre, ella no es la única con secretos. Hay cosas sobre ti que ni tú misma conoces. Lía se sintió atragantada. ¿De qué hablas? ¿Qué cosas? Su pulso aumentó y sentía que la verdad se deslizaba como agua entre sus dedos. No tienes idea de la historia familiar que cargas. No solo te están buscando a ti, están buscando a la estrella. Eres más importante de lo que crees, respondió Leo, sus ojos llenos de miedo. Y antes de que Lía pudiera profesar sus palabras, un estruendo retumbó de nuevo, esta vez más cercano. Un grupo de luces se dispararon del cielo. Lía miró arriba y vio algo que la hizo caer en la desesperación. Un vehículo volador se acercaba, y justo antes de que desapareciera entre las nubes oscuras, una risa familiar llegó al aire. Era Bruno, el hombre que la había herido, el que había sembrado su vida de caos. Ahora aparecía como el conductor de su peor pesadilla. ¿Qué está pasando? La confusión abrumó a Lía. De repente, toda su historia se tambaleaba sobre los hilos de un destino nuevo y aterrador. Todo lo que creía conocer estaba desapareciendo. El verdadero juego apenas comenzaba, y la revelación de su vida estaba a punto de estallar en una verdad devastadora. Sin embargo, antes de que pudiera reagruparse, el estruendo de risas llenó el aire. Y en ese momento, Lía se dio cuenta de que el culto no solo buscaba una víctima. Buscaban a alguien como ella. Alguien que tal vez jamás esperó ser. ¿Qué iba a ser ahora? La respuesta se volvía más oscura con cada segundo. Lo que sucedió a continuación fue como un golpe seco que partió el aire. El vehículo volador, dominado por una risa cruel, se acercaba más, y Lía sintió que el tiempo se detenía. ¡Corre!, gritó Leo, y mientras él tiraba de su brazo, sus palabras resonaron como campanas en su mente. Pero la mirada de Lía se quedó atrapada en Bruno. ¡Lía!, él exclamó, y esa voz la estremeció. El pasado y los recuerdos más dolorosos se agolpaban. No olvides lo que hiciste. Tu madre no se fue, ella simplemente te ocultó la verdad. La gente comenzó a moverse. Algunos empezaron a alejarse del parque. Otros se agacharon, buscando protección. Pero Lía
Se sintió paralizada. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su corazón golpeando contra sus costillas. ¡Qué verdad! Bruno sonrió, una sonrisa que revelaba algo más que satisfacción. Era la sonrisa de un hombre que tenía el control. La marca en tu mano es solo una parte de la historia. Eres única, Lia. No eres simplemente una chica más. Eres la clave. La revelación lo iluminó todo. En un instante el pánico se apoderó de cada rincón de su ser. La emoción de la gente que la rodeaba se transformó en un murmullo hipnótico. Leo la apretó con fuerza, como si supiera que el suelo iba a temblar bajo sus pies. Un grupo de encapuchados avanzaba, y Lia comenzó a temer por lo que ocurriría si no se movía. Pero Bruno se adelantó. ¡Deténla!, gritó, y el caos estalló de nuevo. Se lanzaron sobre ella. Pero fue en ese momento que Lia hizo algo que nunca hubiera imaginado. La estrella negra en su mano comenzó a brillar intensamente, lanzando destellos que atravesaron la oscuridad del lugar. Todo se volvió borroso. Lia cerró los ojos y sintió que la energía la envolvía, caliente y poderosa. Con un grito, dejó salir todo lo que llevaba dentro. ¡Basta! La voz de Lia resonó, profunda y firme, y en ese instante un destello de luz brotó de su mano, haciendo temblar la tierra y empujando a los encapuchados lejos de ella. Cuando la iluminación se desvaneció, todos estaban en el suelo, aturdidos. La multitud se quedó en silencio, la respiración contenida. Pero en ese momento de claridad, Lia sintió un cambio en ella. Un eco dentro de su mente. ¡Soy parte de esto! Fue un murmullo, pero resonó con fuerza en su interior. Como si aún lo estuviera procesando, una figura surgió de las sombras. Era Lorena, la madre de Mateo, que hasta ahora había permanecido al margen. Lia la observó, sintiendo una extraña conexión. Lorena dio un paso al frente y sus ojos brillaban con conocimiento. Lia, tienes que saber la verdad. Tu madre y mi hermana eran parte de algo más grande. Un linaje que ha estado en peligro por generaciones. El estómago de Lia se revolvió. ¿Eres tú quien ha estado detrás de todo esto?, preguntó con la voz firme, comenzando a conectar las piezas. ¿Eras tú la que conocía los secretos de mi madre y de este culto? Lo que pasa es más complicado de lo que crees, dijo Lorena, mientras el aire se hacía más denso. No es solo un culto, es una familia. Todos los que están aquí son parte de esto. El aire se volvía pesado y de repente el rostro de Bruno se transformó. ¡Eso no es cierto!, gritó. No son familia, solo piedras en tu camino. Lia, no les creas. ¿Y si lo que dice es verdad? La voz de Leo se alzó como un faro en medio de la tormenta. ¿Y si todos hemos jugado un papel en esto sin saber? Debes pensarlo. Las palabras de Leo palpitaban en su mente, mientras la multitud comenzaba a murmurar, y los encapuchados se reorganizaban. Su intención más clara. Lia se sentía perdida entre la verdad y la traición. ¿Es esto por lo que han estado buscando?, dijo Lia, y todo se tornó en caos. ¿La estrella? ¿Todo esto es por mí? Es tu herencia, contestó Lorena con voz firme. Tus decisiones han desencadenado esto. Ellos están aquí porque están tras de ti. No puedes escapar de lo que eres. Y justo cuando las palabras amenazaban con romper su mundo, el cielo retumbó con un estruendo y de la nada una segunda figura emergió del vehículo volador. ¡Lia, no te acerques! Era Mateo, y su rostro estaba marcado por la preocupación y la urgencia. Tienes que alejarte de todos ellos. Ellos son lo que nos han separado. Una luz entre sus manos brillaba,
y Lía sintió que se le partía el corazón. Todo lo que había creído la traicionaba. ¿Era Mateo entonces un enemigo o un aliado en esta tormenta de revelaciones? Ella tenía que decidir rápidamente y no podía permitirse flaquear. La tensión crecía y no había vuelta atrás. El tiempo se expandía dejando a todos en un instante de anticipación y terror. La decisión que estaba a punto de tomar cambiaría todo, para bien o para mal. Podría, en realidad, aceptar la verdad, el peligro que significaba lidiar con su linaje y el futuro que estaba por venir, o se dejaría arrastrar nuevamente, esta vez quizás hacia la oscuridad que había estado intentando evitar. La pregunta flotaba en el aire como un susurro, y el tiempo se deslizaba, a punto de revelar algo más que la batalla por su vida, la lucha por su identidad. La tensión en el parque se cortaba con un cuchillo, como si hasta el aire dejara de moverse. Lía miraba a Mateo, a Bruno y a Lorena. Su corazón se debatía entre la confusión y el terror, y en medio del caos, una chispa de claridad fue interrumpida por la ostentosa llegada de un nuevo grupo. Una decena de encapuchados apareció, sus figuras amenazantes alineándose como sombras siniestras, y Lía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¡No pueden llevarte, Lía! ¡No! Todo explotó en un estallido de sonido cuando uno de los encapuchados levantó un objeto brillante, una especie de cristal, y lo lanzó al suelo. El impacto fue como un trueno, y una onda de energía oscura se propagó, como un pulso de dolor que atravesó el aire. La tierra tembló, y Lía, sintiendo que el mundo se desvanecía, se vio empujada hacia adelante, sin control. ¡Lía! ¡Cuidado! Volvió a gritar Leo, pero fue demasiado tarde. El estallido produjo una ráfaga de viento violento que arrastró a la multitud, cubriendo todo en una neblina oscura. Todo lo que podía ver era confusión y sombras. Entonces, el sonido del caos se calmó abruptamente. En medio de la oscuridad, una voz resonó. ¡Deténganse! Era profunda y autoritaria. Lía la reconoció de inmediato. ¡Mamá!, exclamó, y en ese instante vio la figura de su madre emerger entre la neblina, con una luz resplandeciente que parecía apartar las sombras. Pero la expresión de su madre no era de confort, era de desesperación. Lo que estás a punto de descubrir es más grande de lo que podemos manejar. No puedo protegerte para siempre. Las palabras de su madre eran un eco en su mente. Todo lo que pensaba saber se tambaleaba peligrosamente. Bruno, que había estado justo detrás de ella, lanzó una mirada furiosa hacia la figura materna. «Esto es tu culpa. Si no hubieras traído a la chica de vuelta, todo habría sido diferente». Esa frase fue como un punch en el estómago. Lía sintió un frío glacial recorrer su cuerpo. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz entrecortada, apenas pudiendo procesar lo que escuchaba. «Dime qué sabes, Bruno». «Es simple. Tu madre no es quien crees». La voz de Bruno se tornó conspiratoria, casi burlona, manipulando más de lo que imaginas. Y tú, Lía, eres solo un peón en esta partida. El mundo se sintió aún más inestable. «¡Cállate!», respondió, pero sus palabras se apagaron bajo el peso de la revelación. Las caras en la multitud mostraban miedo y asombro. Leo la miraba, angustiado, y podía ver cómo el pánico se paralizaba en su rostro. La madre de Lía estaba dispuesta a dar la cara,
Pero el siguiente movimiento de la figura encapuchada interrumpió todo. La figura hizo un gesto rápido y de repente Lia sintió un dolor agudo en su mano, como si la estrella negra en su piel comenzara a arder. ¡No! Fue todo lo que pudo gritar, mientras su cuerpo caía al suelo, atrapada entre el horror y la sorpresa. Y de su madre una frase hiriente salió. «Lia, es hora de que conozcas la verdad». La neblina deslizó su forma, y cuando se disipó, Lia se dio cuenta de que las cosas que creía saber se desmoronaban. Bruno, con su mirada, entre satisfacción y desespero, reveló la última pieza. «Es tu madre quien está detrás de la muerte de tu tía. Nunca fue un accidente. Fue un sacrificio». El aire se espesó como si el tiempo se detuviera por completo. Lia sintió que todo su mundo se venía abajo, y antes de que pudiera procesar la magnitud de las palabras, el cielo se oscureció y cayó un rayo, iluminando a todos alrededor. En un instante, ella se dio cuenta de que había un giro aún más devastador. No solo era parte del culto, sino que la marca en su mano no solo simbolizaba su linaje, sino que era un poder que incitaba a los demás. La verdad hería. Sus piernas temblaban y Lia sintió que la conciencia se desvanecía mientras el peso de las revelaciones caía sobre ella como una tormenta. «Mamá, ¿por qué?». Y el silencio fue su única respuesta. La multitud, que antes había hecho eco de gritos y pánico, se volvió simplemente murmullo, y Lia, perdida en un laberinto de mentiras y secretos, se preguntó si alguna vez podría confiar en su propia sangre. El caos había desatado la tormenta del pasado y el futuro se configuraba en un laberinto inexplorado. La niebla de incertidumbre envolvía todo mientras Lia se preparaba para lo inevitable. La multitud permanecía estática. Los murmullos llenaban el aire y su corazón golpeaba con furia en su pecho. Justo cuando la confusión amenazaba con tragársela, el entorno cambió drásticamente. Un grito desgarrador cortó el aire, mucho más fuerte que el anterior, paralizando a todos en el parque. Desde las sombras surgió una figura, y Lia sintió cada fibra de su ser temblar. Era su madre, pero no era la misma mujer que había conocido. Su rostro, que antes brillaba con preocupación, ahora mostraba una mezcla de furia y desesperación. «¡Tienen que marcharse! ¡Todos!», gritó, y sus brazos se alzaron en un gesto de frenesí, como si intentara contener algo mucho más grande que ellos. Antes de poder reaccionar, una sacudida atravesó el suelo, y el cielo estalló en luces y ecos retumbantes. Un relámpago iluminó su rostro, y a través del resplandor era algo más profundo. Un dolor que parecía arrastrar consigo secretos ocultos. ¡Ah! «No es solo tu vida lo que está en juego aquí», aulló con una voz casi inhumana. El pánico se desbordó entre la multitud. Gritos y tropezones estallaron mientras las personas buscaban refugio. Pero Lia estaba atrapada en la mirada de su madre. Fue entonces que el caos se volvió insignificante. La figura encapuchada dio un paso adelante. Y Lia reconoció al que había sido su amigo años atrás. «Tomás», murmuró con incredulidad. «Él era uno de ellos». «Lia, el sacrificio es necesario», rugió Tomás, su voz resonando como un trueno en la noche. «No puedes detenerlo». «Es la única forma de salvarnos a todos». Los ojos de Bruno, llenos de odio, se volvieron hacia Tomás. «Tú no sabes nada, traidor». Pero Lia no escuchaba. El caos a su alrededor se desvanecía,
mientras una verdad ineludible comenzaba a formarse en su mente. La estrella negra en su mano latía, aparentemente más intensa que nunca. ¿Qué quieres decir con sacrificio? ¿Por qué yo? ¿Qué está pasando realmente? Las palabras se escabullían de sus labios, llenas de dolor y angustia, porque tú eres el símbolo de nuestra salvación, explotó Tomás, mostrando una desesperación que Lía nunca habría imaginado en él. Tu madre y yo somos de la sangre que los eligió. Tu tía fue la última en sucumbir a su destino. Fue ella quien activó la profecía, el primer sacrificio. Las revelaciones se agolpaban. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, sintiendo que el aire se le escapaba. Son parte de la familia, son quienes han mantenido a este linaje vivo. El culto son tus raíces. El caos se intensificaba alrededor. Gritos ensordecedores, pero todo se detuvo en un instante. Una explosión retumbó y de repente el cielo dejó caer una lluvia de luces. El vehículo volador que antes había sido el símbolo de peligro se desvaneció, dejando a su paso una atmósfera envolvente. Cuando la última chispa brilló, una nueva figura emergió. Era otra mujer, con una presencia imponente y un aire de autoridad. «Lía», dijo la desconocida, su voz resonando con poder. «Yo soy abuela. He venido para revelarte cuál es tu verdadero destino». La tierra tembló y el aire se volvió pesado. Lía sintió que su mundo se había transformado de golpe. «¿Qué? ¿Tú?» Su voz se tambaleó, incapaz de asimilar lo que estaba sucediendo. «Siempre estuve aquí, observándote». La abuela se acercó y Lía sintió una extraña familiaridad en ella. «Lo que haya hecho tu madre fue por protegerte. El sacrificio no es el camino que tú debías tomar, pero ahora estás en el centro de este juego». Las piezas comenzaban a encajar, pero a la vez se desmoronaban. «¡No puedo!», Lía gritó, cuestionando su propia realidad. «No puedo ser parte de esto». «Eres la única que puede detener esto, Lía», insistió su abuela. «El poder que llevas es más de lo que imaginas. Juntos podemos acabar con el culto o unirte a ellos». Las miradas de todos se centraron en ella. Una pesada decisión pendía en el aire. Todo lo que Lía había conocido y amado se resquebrajaba en una nueva verdad. Ella era el eslabón perdido. ¿Pero a qué costo? ¿Puede realmente confiar en su madre y en toda esa historia familiar que había ocultado? El silencio fue un eco de incertidumbre y terror. La pregunta pesaba en el aire. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad de su sangre? La tormenta apenas comenzaba. La niebla de incertidumbre envolvía todo, mientras Lía se preparaba para lo inevitable. La multitud permanecía estática. Los murmullos llenaban el aire, y su corazón golpeaba con furia en su pecho. Justo cuando la confusión amenazaba con tragársela, el entorno cambió drásticamente. Un grito desgarrador cortó el aire, mucho más fuerte que el anterior, paralizando a todos en el parque. Desde la sombra surgió una figura, y Lía sintió cada fibra de su ser temblar. Era su madre, pero no era la misma mujer que había conocido. Su rostro, que antes brillaba con preocupación, ahora mostraba una mezcla de furia y desesperación. «¡Tienen que marcharse! ¡Todos!», gritó, y sus brazos se alzaron en un gesto de frenesí, como si intentara contener algo mucho más grande que ellos. Antes de poder reaccionar, una sacudida atravesó el suelo, y el cielo estalló en luces y ecos retumbantes.
Un relámpago iluminó su rostro, y a través del resplandor, Lía vislumbró la expresión que nunca olvidaría. Su madre estaba llorando, pero no de tristeza. Era algo más profundo, un dolor que parecía arrastrar consigo secretos ocultos. «No es solo tu vida lo que está en juego aquí», aulló con una voz casi inhumana. Pero de repente todo se volvió caótico. Las sombras que rodeaban el parque comenzaron a moverse, cobrando vida propia. Uno de los encapuchados se adelantó con un objeto brillante en la mano, y antes de que Lía pudiera gritar, lanzó una especie de cristal al suelo. La explosión fue ensordecedora. Una onda de energía oscura se propagó, empujando a todos lejos de la figura de su madre, mientras Lía caía de rodillas, incapaz de comprender lo que está. «El ritual ha comenzado. No puedes detenerlo, Lía». La voz era la misma que había escuchado en sus peores pesadillas. El aire se volvió pesado y una desesperante sensación de traición la invadió. Entonces un estallido de luz la dejó ciega por un instante. Cuando la claridad regresó, vio a su madre, ya no gritando, sino de pie, con una calma perturbadora. «Vete, Lía, no puedo detenerlo. No podrás escapar». Lía sintió que un vacío se formaba en su pecho. Todo era confuso, y su mente daba vueltas entre lo que había oído. Pero la angustia en los ojos de su madre la condujo a un nuevo horror. «Mamá, ¿qué está pasando?». Y justo en ese instante, la figura encapuchada se apartó, revelando lo que había detrás de ella. Lía se paralizó al ver a Mateo. Sus ojos estaban llenos de fuego. Pero no solo eso. Había un aura oscura que lo rodeaba, como si la sombra del culto hubiera encontrado un nuevo huésped. «Lía, ellos saben lo que eres. Eres la última portadora de nuestra salvación». Lía sintió que todo se desvanecía. En un giro estremecedor, comprendió que la traición no venía de Bruno, ni de los encapuchados. Era Mateo. «¿Qué estás diciendo?». El miedo se convirtió en rabia mientras encaraba a él. «¿Eres parte de esto?». Mateo sonrió, una sonrisa que la hizo retroceder. «Siempre he estado en el centro de esto, Lía. Desde el primer día». Las palabras fueron como dagas, hiriendo profundamente su corazón. El brillo en sus ojos no era amor, sino complicidad con un horror que apenas comenzaba a emerger. «Tu madre nunca quiso que lo supieras, pero yo estaba aquí para protegerte, para hacer que lo aceptes». La confesión fue un balde de agua fría. De repente, no solo estaba lidiando con un culto oscuro, sino con el impacto emocional de alguien a quien había amado. «No, no, no puedes ser parte de esto, Mateo». Y antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo, el cielo se oscureció aún más y las sombras comenzaron a moverse hacia ella. La risa de Bruno resonó a sus espaldas, y en un instante Lía se sintió rodeada. El sacrificio no era solo algo del pasado. Podría ser su destino inminente. «Mateo, detente», gritó. Pero la respuesta fue silenciosa. Todo era un laberinto de traiciones, y la verdad parecía ligeramente al alcance de su mano. La noche estaba llena de ecos de su propia historia, pero cada paso que daba sentía que se estaba acercando a su final, no como una heroína, sino como un sacrificio. «Lía, eres nuestra salvación o la perdición. Elige y hazlo rápido», clamó su madre, mientras la oscuridad se cernía cada vez más, y una parte de ella ya no sabía en quién podía confiar. ¿Sería el amor lo que la destruiría o la liberaría de los secretos familiares?
El tiempo corría, y para cuando la decisión se hiciera inminente, Lía supo que la respuesta era solo el principio de algo mucho más grande. La niebla de incertidumbre envolvía todo mientras Lía se preparaba para lo inevitable. La multitud permanece. Justo cuando la confusión amenazaba con tragársela, el entorno cambió drásticamente. «¡Lía! ¡No te acerques!», gritó Mateo, su rostro lleno de una intensa preocupación. Pero las palabras eran un eco lejano en su mente. Una oscuridad se cernía sobre el parque, y el aire se volvió denso, como si la gravedad misma intentara mantenerla en su lugar. La estrella negra en su mano comenzaba a ardor, y el instinto de huir se apoderó de ella. Pero en el caos, una voz familiar emergió de la multitud. «¡Lía, escúchame!». Era su tía, Laura, quien había estado desaparecida desde hace años. La casa de su infancia, el jardín donde solían reír juntas, bailaba en su memoria. Pero ahora, el rostro de Laura estaba pálido, envuelto en terror. «No confíes en ellos. La verdad es más oscura de lo que imaginas». Lía sintió un torbellino en su estómago. «¿Qué sabes?», preguntó, incapaz de controlar el temblor en su voz. Cada palabra era un hilo tensado que amenazaba con romperse. «¿Por qué estás aquí?». Laura la miró con desesperación. «No tienes idea de lo que han planeado. Ellos utilizarán tu poder, y tu madre no es quien dice ser». El mundo se detuvo por un segundo, como si todo se congelara en un instante de horror absoluto. «No, no puede ser», murmuró Lía, el cálculo de traiciones girando en su cabeza. «¿Qué quieres decir con eso?». La multitud empezó a murmurarse, asumiendo que Laura era otra encapuchada más. «No, soy yo, Laura», gritó, y la gente retrocedió, claro temor asomando en sus caras. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Una figura emergió del fondo, iluminada por luces parpadeantes. Era Bruno, con una expresión de triunfo y locura. «El ritual comienza, y tú serás la clave para abrir las puertas», murmuró, sus ojos centelleando con un fanatismo que heló la sangre de Lía. «La estrella en tu mano no es solo un símbolo, es un prisma y una bisagra entre mundos». «¡Cállate!», gritó Lía, incapaz de comprender la magnitud de las palabras que salían de su boca. Todo parecía un juego cruel, y Lía estaba a punto de ser el peón sacrificado que siempre había temido ser. Pero, en ese momento de desesperación, Laura alzó la mano. «No le creas, Lía. No es tu madre quien te ha traído aquí. No es tu verdadera madre». La revelación fue como un golpe en el estómago. La mirada de Lía se volvió hacia Mateo, buscando respuestas, aliándose con la confusión. «Eres parte de un plan más amplio. El culto de la estrella no solo está tras de ti, está detrás de todos nosotros. ¡La sangre! Hay más en juego. Me has estado usando», murmuró Lía, dándose cuenta de que ella no solo había sido un objetivo, sino un medio para un fin. El aire se volvió más tenso, y de repente, sin previo aviso, la figura detrás de Bruno se abalanzó hacia Lía. Era una sombra que la absorbió, llevándola a la oscuridad. Todo se volvió borroso, pero un grito desgarrador la sacó de su aturdimiento. «¡Lía!». Era Mateo, cruzando el caos como un torbellino. Pero en el instante en que extendió la mano hacia ella, un estallido de luces envolvió a todos, como si el propio cielo se hubiera roto, y con un estruendo ensordecedor, la figura encapuchada a su lado se deshizo en humo. Lía sintió que el suelo temblaba, pero al instante el caos se detuvo. Detrás de la cortina de oscuridad, un rostro conocido emergió. Ella misma. Una versión de sí misma,
más oscura, más poderosa, se alzaba ante ellos. «Esto es solo el comienzo», resonó su voz, profunda y cargada de energía. «Tú eres la elegida, y el ciclo ha comenzado». Los murmullos de la multitud crecieron en un crescendo ensordecedor, y Lía sintió un nudo en el estómago, mientras la realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Con una risa que resonaba como un eco antiguo, la figura de su doble se giró hacia la multitud. Creían que podían escapar de su destino. La verdad os hará libres, o los destruirá a todos. Lía quedó paralizada, atrapada entre la verdad y la locura, siendo la protagonista y la antagonista de su propia historia. La línea entre el bien y el mal se difuminaba. Aquello que había creído estar construyendo se quebraba al instante, dejando una imagen distorsionada de quién era realmente. Ahora, con el destino de todos en sus manos y la sombra de ella misma como oponente, Lía se dio cuenta de que la única salida sería aceptar lo que verdaderamente era. Todo se oscureció otra vez, pero esta vez el silencio fue absoluto. Cada mirada se centró en ella, esperando su respuesta mientras su corazón palpitaba desbocado. ¿Estaba lista para abrazar la oscuridad que emanaba de su propia piel? ¿O dejaría que todo se desmoronara frente a sus ojos? La decisión que debía tomar resonaba con la fuerza de un trueno, y Lía supo que nada volvería a ser igual. Lía sintió que el aire se volvía denso, como si toda la verdad que había descubierto se materializara en el espacio que la rodeaba. La figura de su doble, alzando su voz, resonaba en sus oídos, pero ella solo podía pensar en el sacrificio. «No puedes dejar que te controlen». La sombra de su madre se gritó, mientras dos fuerzas se debatían en su interior. Todo lo que había creído conocer se nublaba, y cada mentira, cada secreto la empujaba hacia un destino aterrador. La estrella negro se intensificaba en su mano, pulsando como un latido, reclamando su poder, reclamando su decisión. «Lía, elige», aulló Laura desde la multitud. Con su voz desgarrada y llena de ansiedad, las palabras hicieron eco en lo más profundo de su ser. ¿Pero qué significaba elegir? La pregunta reverberó como un eco. En un estallido desenfrenado, este choque de emociones tomó forma. Con un grito visceral, Lía levantó la mano y una oleada de energía brotó de la marca negra. Un resplandor blanquecino iluminó el parque, envolviendo a todos en su estela, alejando las sombras. Los ojos de Mateo mostraron sorpresa, de una horrorosa claridad que la atrapó un segundo. El ritual se desmoronaba a su alrededor. «¡Estamos unidos!», vociferó su madre, atravesando el destello. «La sangre nos hace fuertes, pero tu corazón decidirá el futuro». Lía sintió que la energía la atravesaba, revelando todos los caminos que había tomado, los sacrificios que había hecho, el amor que había perdido. Y en un instante de claridad comprendió, no necesitaba elegir entre la oscuridad y la luz. Podía forjar su propio camino. Con la fuerza renovada gritó: «No seré parte de esto. Elijo la libertad». La luz estalló y la oscuridad retrocedió. Las figuras encapuchadas cayeron y el cofre de secretos que llevaban se hizo añicos. Mateo, confuso, la miró con desesperación. «Lo hiciste». Pero Lía ya no estaba interesada en lo que él pensaba. Sintió un calor en su interior, como si, al fin, tomara el control de su propia vida. «No dejaré que me controlen», dijo, mientras la conexión con la energía crecía, envolviendo a todos como un halo celestial. La figura de la abuela se acercó. Una sonrisa de alivio iluminó su rostro. «Eres más fuerte de lo que imaginas, Lía. Te has liberado». Con esas palabras, el ambiente cambió. La agitación se desvaneció y los murmullos de la multitud se transformaron
en aplausos tímidos, luego en un clamor de esperanza. ¡Por fin!, gritó Laura, mientras las sombras desaparecían. En medio del caos, la conexión entre los familiares se fortalecía. Los secretos se desvanecían. Y por primera vez, Leah sintió que su familia era un refugio. Mientras todo se calmaba, miró a su madre no con rencor, sino con comprensión. Hiciste lo que creíste correcto, pero ahora tengo que encontrar mi camino. Las lágrimas brotaron de los ojos de su madre, y supo que, a pesar de los secretos, el amor siempre había estado presente. «No te detengas, Leah», dijo Lorena desde el fondo. «Esto es solo el principio». Con una mirada resuelta, Leah se giró hacia el horizonte. Sabía que su camino no terminaría allí. Lo que había pasado era solo una pequeña parte de su viaje. Las cicatrices del pasado permanecerían, pero ahora eran marcas de valor, no de dolor. Y así, con cada paso que daba, con cada mirada que cruzaba, Leah recordó que la valentía no reside en la ausencia de miedo, sino en la decisión de seguir adelante a pesar de éste. El sacrificio no es el final, es el comienzo. Y cuando esas palabras resonaron, la luz del futuro comenzó a dibujarse ante ella. No olviden que esto apenas comienza. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de like para alimentar el algoritmo y haz que esta comunidad siga creciendo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Necesitamos saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu apoyo marca la diferencia. Nos vemos en la próxima aventura.